doctor Gustavo Gutiérrez, que ya ha estado muchas veces con nosotros aquí en Palabra Libre, nos acompaña en este segmento de nuestro programa para tratar acerca del desempeño de la Comisión de Constitución frente al tema de la delegación de facultades y lo que se ha dado también como un debate muy intenso en llamar qué cosa es apología del terrorismo. Gustavo, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. En principio, ¿cómo has visto el desempeño de la Comisión de Constitución presidida por un docente universitario como tú, como es el caso de Miguel Torres? Miguel Torres. Bueno, yo creo que este nuevo Congreso se genera una suerte de una situación especial en la medida que hay una mayoría cohesionada que adopta decisiones frente a un gobierno que es prácticamente de otro sector, desde el otro sector del plano político, ¿no? Entonces hay una suerte de contrapeso equilibrado y ciertamente el Congreso está cumpliendo su rol, está verificando exhaustivamente el pedido de facultades, como tiene derecho a hacerlo porque está declinando su competencia legislativa, ¿no? Y por tanto, en la teoría, en la doctrina, se entiende que la delegación se da cuando hay la necesidad de dar un conjunto de normas que por un alto grado de especialidad le corresponde al gobierno. Y una situación urgente, además. Una situación urgente y sobre todo el grado de especialidad, ¿no? Porque claro, hoy en día, con la mayoría que puede tener el fujimorismo, también podría sacar normas de manera inmediata, rápida, entonces el trámite podría ser menos beligerante, como puede ser en un Congreso fraccionado. Pero esencialmente la delegación, reitero, es un asunto que se transfiere esa competencia al gobierno razón del alto grado de especialidad de lo que se va a legislar. Por ejemplo, en materia tributaria. Por eso es que la mayor parte de legislaciones o de delegación que se han dado han sido siempre en materia tributaria. Yo no sé qué decirte, Gustavo, respecto a un prejuicio que yo tengo o que se ha generado, además como parte de la discusión nacional, aquello de que el Ejecutivo es muy técnico y el Parlamento son meramente políticos, como que no se considerara la cantidad de asesores, personas que colaboran con ellos, especializados también. Es decir, el parlamentario no necesariamente tiene que estar imbuido de todo el conocimiento, pero sí cumplir una función que es la función electiva, es decir, de representación y de legislación, como parte de ellas, aparte de la fiscalización. Entonces, hay una dicotomía que se hace del Ejecutivo, es muy técnico, y hay que darle pues las facultades porque ellos sabrán por qué la han pedido. No sé, no me parece. Bueno, habría un doble análisis, ¿no? Uno primero, que es en el derecho comparado. La delegación surge en el periodo de entreguerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la falta de cohesión en los parlamentos populares para poder emitir legislación. Evidentemente, parlamentos que no tenían en ese tiempo asesores, ¿no? Simplemente eran representantes populares. Pero eran democracias parlamentarias. Claro, eran democracias parlamentarias de representantes populares que muchas veces les faltaba la ciencia técnica para poder legislar con un alto grado de especialización. Claro. Pero lo que tú dices es verdad, ¿no? Hoy en día los parlamentos se han profesionalizado y tienen un conjunto de especialistas y asesores de una planilla muy alta, por cierto, también en algunos casos, y por tanto, pues ese grado de especialización tiene que ser por eso de manera excepcional, ¿no? De manera excepcional, como en este caso cuando se inicia un nuevo gobierno y requiere algunas medidas que considera necesarias para implementar las políticas públicas que va a desarrollar. ¿Cómo ves el tema en particular del otorgamiento de facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha sido parte de una discusión muy grande y donde el nudo gordiano ha estado en la posibilidad de abrir un poco el espectro, no que un juez autorice, ¿no? Primero se habló de un juez ad hoc, después se dijo no, que tenga que ser el juez de turno, el fiscal que tiene el derecho a solicitarlo, pero ya compartir la información con la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, mañana pues será pues otra entidad también pública que la pide, por lo cual la reserva prácticamente no es reserva, esto es parte del conocimiento total y múltiple de muchas instituciones. Claro. Creo que nadie podría estar en contra de mejorar las condiciones de investigación que realiza esta unidad, que ha sido en realidad, ha cumplido un rol importante en los últimos años. Sin duda. Pero claro, ciertamente eso no puede hacer que se transgredan competencias en instituciones de carácter constitucional, porque una democracia, no guste o no, debe resguardar lo que establece la Constitución. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer, y en algún momento lo hemos sugerido, es buscar un mecanismo de articulación entre esta unidad y la Fiscalía, porque es importante que la Fiscalía mantenga la rectoría en lo que se refiere al levantamiento del secreto de la información. De acuerdo, como titular, ¿no?, de la acción penal. Como titular de la acción penal, además, y también por resguardar
por fortalecer a las instituciones, que es, creo, el punto neurálgico que esperemos que el Congreso asuma en los próximos años. Porque lo que ocurre es que criticamos al sistema, ¿no? Porque consideramos que la Fiscalía no cumple cabalmente su rol, el Poder Judicial tampoco, cuando en realidad no tienen las condiciones operativas necesarias, que sí las tienen determinadas oficinas del Ejecutivo, como la Unidad de Inteligencia Financiera, como la Procuraduría de Lavado de Activos, como la Procuraduría de Anticorrupción, competencias y presupuestos que debería tener la Fiscalía. Entonces le pedimos peras al olmo, porque queremos que la Fiscalía, criticamos a la Fiscalía cuando lo tenemos sin competencias, sin presupuesto, con fiscales no fuertes. En consecuencia, ahí se genera un grave problema. Por eso creo que es importante que en los próximos años empecemos a trabajar las reformas institucionales que optimicen en realidad las instituciones del Estado. Apelo a tu condición de especialista en Derecho Constitucional para un poco explicarle al público esto de los candados, porque el día de hoy ha salido así la información. Lo que yo mencionaba, por ejemplo, un candado es que en el quinto punto referido a la reorganización y modernización de Petroperú, no se le vaya a ocurrir de ninguna manera al Poder Ejecutivo plantear una privatización. Oiga, Peña Nieto en México justamente abrió un poco el campo estableciendo que Pemex, por ejemplo, tuviera una participación privada mucho más activa. A eso cualquiera políticamente le puede poner privatización, pero en realidad es parte del desenvolvimiento en el derecho constitucional de que se ponga un candado a algo y que no se pueda discutir, digamos, o proceder de alguna forma. Bueno, en realidad la delegación tiene dos características, ¿no? Una de ellas es que el Parlamento le delega al gobierno competencia para que legisle en materia específica. Y por otro lado, por un plazo determinado, ¿no? Entonces, el hecho de establecer candados en realidad no tiene mucho sentido. Eso es lo que creo que es realmente un saludo a la bandera o un acto populista, porque al final, si es que el gobierno lo quisiera, podría establecer políticas o reglas para privatizar el Petroperú. Y el Congreso revisarlo después. Claro, porque generalmente cuando se da una delegación de facultades hay una suerte de confianza del Parlamento al gobierno para poder otorgarle competencias en determinada materia. Entonces, en este caso hay mucho recelo. Pero bueno, es parte del sistema de checks and balance, diría Lowenstein, parte del sistema de pesos y contrafrenos, que hace pues que hoy en día el Congreso esté un poco más receloso en otorgar las competencias. Aunque no es una práctica común, lo que definitivamente lo que no está prohibido. Yo creo que el Parlamento debe tomar, o da o no da las competencias, así de claro, ¿no? O sea, al final estos son temas que van a volver a ser nuevamente evaluados una vez que se aprueben los decretos legislativos. Vayamos al tema del debate que se ha suscitado en torno a la apología del terrorismo. Te mencionaba lo que ha señalado el general José Baella, jefe de la DIRCOTE, quien según su punto de vista, incluso diciendo soy hombre de inteligencia y conozco bien y me he permitido avanzar un poco en el estudio de lo que dice la legislación, lo que ha pasado con el entierro de estas 7, o los restos de estas 7 personas, lo que han manifestado sus familiares, no constituye bajo ningún punto de vista la tipología de la apología del terrorismo. ¿Cómo ves tú esto? Sí, bueno, yo también creo de que hay un derecho humano, no solamente fundamental o de alcance constitucional, sino humano, que es el derecho de todos los ciudadanos de enterrar dignamente a sus muertos dentro de sus propias convicciones, ¿no? Entonces, en la medida de que no haya una exaltación, en la medida de que no haya esencialmente el fomento hacia reincidir o cometer actos delictivos previstos en las leyes, considero de que no hay ningún tipo de ilícito, por más que podamos discrepar de ese tipo de conductas o ese tipo de hechos que de algún modo ensalzan, ¿no? A algunas personas que probablemente critiquemos en su accionar en el pasado, ¿no? Y creo que más que todo está ligado esencialmente a ese tema que no es muy difícil para nosotros los peruanos, que es la reconciliación, ¿no? Y que hoy en día recibimos una gran lección de Colombia, ¿no? Porque ¿qué cosas han sido la FARC? No me van a decir que la FARC no han sido terroristas, ¿no? O sea, han sido también de algún modo actos terroristas los que han cometido. Hecho que aún así despierta todavía mucha resistencia, por supuesto. En la misma Colombia y en el mismo Perú, que no han visto, yo he visto las redes sociales y los ataques que hay contra la gente que mira positivamente este paso adelante y este ánimo de reconciliación, como tú lo llamas. Fíjate que acabo de regresar, estuve en la mañana en Huamanga y tuve la oportunidad de conversar con algunos amigos ochenteros, noventeros, y me decían que en la época de ellos, los militares pues venían y se llevaban a todos, los colocaban en una fosa y simplemente desaparecían. Y la mayoría tiene el abuelo, el hermano desaparecido, y hasta ahora no lo encuentran, y hay un resentimiento latente. Entonces, lo que ha habido acá es una situación
gravísima y ciertamente si es que seguimos generando ese recelo, va a ser muy difícil que podamos cohesionar el país. Y creo que es importante cohesionar el país, ya dejar de esta suerte de persecución entre policías y ladrones, entre buenos y malos, y empezar a tener puntos en común que permitan edificar una nación. Nuestra tendencia es a pasar pues el polvo debajo de la alfombra y creer de que hay verdades universales. Y yo considero, por mucho rechazo que tengo hacia el terrorismo, de que la postura de un demócrata nunca debe ser tan baja como justamente la gente que tú dices combatir y que quieres erradicar como pensamiento, tener un triunfo ideológico humano sobre ellos, ¿no? Sí, pero si tú le comienzas a limitar y a prohibir, tú me dices, por ejemplo, no debe haber una exaltación. ¿Qué pasa si 10 familiares se juntan y quieren entonar un himno o algo a los restos de esa persona? ¿Por qué se lo vas a prohibir? Aunque no tenga mausoleo, la exaltación, aunque no tenga ni siquiera una figura conmemorativa. La exaltación es al delito, ¿no? O sea, la exaltación debe estar, porque Así uno es. puede gritar en Así favor es. del hermano caído, considerarlo inclusive un héroe, considerarlo una persona que ha luchado por sus convicciones, ¿no? Pero ciertamente eso no configura ningún hecho delictivo. O sea, no podemos tampoco ser leoninos o tener un ánimo persecutorio e implacable, ¿no? Como un estado policíaco, porque al final eso va a generar un grave perjuicio. Como te decía, hay más de 25.000 muertos, dice la Comisión de la Verdad, que están todavía en un proceso de búsqueda. Por eso que el tribunal señaló el derecho a la verdad, ¿no? A efectos de que el Estado implemente políticas públicas para saber dónde están los muertos de muchas personas. Entonces, hay muchos temas que hay que resolver y yo creo que si es que llegamos a estas medidas extremas, en nada abonamos hacia un proceso de reconciliación donde haya unidad, que es lo más importante que debe haber en el país. Porque en algún momento hay que pasar la página. Por supuesto, si no pasas la página, como nos ocurre con Chile, ¿no? Hasta ahora mantenemos el recelo y el sentido de que cualquier acto y paso que dé Chile, o una empresa chilena, que muchas veces, como el caso de Cencosud, por ejemplo, ni siquiera tiene la mayoría de acciones en manos de los chilenos. Ellos tienen el expertise, tienen el know-how, ellos saben administrar un retail, pero no me digas pues que Wong comprado por Cencosud es una manera de invadir a los peruanos que estamos fregados. Ya han pasado más de 150 años. Y cuando el Perú sí tiene los cementos, precisamente el grupo Brescia allá, y que también podría ser considerado una penetración, o nuestros restaurantes. Por Dios, o sea, hay momentos en que los mejores restaurantes en Chile son peruanos, ¿no? No nos detenemos a mirar un poco el panorama porque vivimos atrapados en esa necesidad que además Joseph Goebbels decía, ¿no? Es lo que cohesiona a los pueblos, ¿no? Siempre hay que buscar un elemento, un enemigo común. Los judíos, por ejemplo, pues, ¿no? Arrasemos a los judíos que no tienen patria y por eso vino el holocausto, 6 millones de personas muertas por estos malditos de los nazis, ¿no? Pero en el Perú no tenemos un proceso interno, como tú bien dices, de revisión exacta, puntual, y cuál es nuestro grado de democracia que permitimos, por lo menos con respeto a lo que otras personas puedan pensar o hacer. Falta pues un poco más de profundización en ese tema. Gustavo, siempre un gusto tenerte en el programa y esperamos pues contar contigo también para ver ya una vez que se apruebe la delegación de facultades, estudiar algunas aristas de estos temas. Bien, hacemos una pausa, volvemos con Polo Orán para analizar precisamente todo el panorama político.